Buenos días. Esta es la clase número 17 del curso Grandes temas de la carrera de Medicina en 15 minutos. Este curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos en 15 minutos mitosis y meiosis. A modo de introducción, recordemos los niveles estructurales que tenemos dentro de un organismo vivo. El nivel más sencillo es el nivel atómico, que nos referimos a los átomos que forman un organismo. Estos átomos se unen entre sí para acceder al nivel molecular, formando moléculas como el agua, los aminoácidos y las proteínas y los ácidos grasos. A su vez, estos pueden generar macromoléculas más grandes, como los ácidos nucleicos, los polisacáridos, que al agruparse generan organelas y estructuras subcelulares como las mitocondrias, lisosomas, etc. Estas organelas se agrupan junto con otras estructuras para formar las células, por ejemplo, osteocitos, eritrocitos, osteoblastos. Y estas células se agrupan para formar tejidos. Es bien sabido que las células sufren divisiones a medida que van formando los tejidos para ir produciendo el crecimiento. Y así los tejidos dan origen a órganos, aparatos y sistemas y un mismo individuo. Recordemos brevemente algunos conceptos que hemos estudiado en otras áreas. Sabemos que en el periodo embrionario y fetal, en la mujer, existen células conocidas como ovogonias que sufren división celular para generar ovocitos primarios. Decimos habitualmente que las ovogonias son células 2N2C, que durante este proceso forman células 2N4C y luego ingresan a un proceso conocido como meiosis 1 para formar dos células 1N2C y un cuerpo polar. Estas células permanecen de esta manera hasta que inician la meiosis 2 en la pubertad, generando ovocitos secundarios que quedan en metafase 2. Estos ovocitos se dice que son 1N2C. Estos ovocitos secundarios luego comienzan un proceso de desarrollo durante el ciclo menstrual, llegando a un folículo preovulatorio que durante la ovulación libera este ovocito secundario en metafase 2, que si se encuentra con un espermatozoide, que es una gameta masculina, se producirá la fecundación. El espermatozoide sabemos que es 1N1C y se forma a partir de espermatogonia, que son células 2N2C. Todo esto ocurre a partir de la pubertad y en la edad adulta, y entonces se produce la fecundación entre el ovocito y el espermatozoide. Se formará un cigoto, que es una célula 2N2C, que luego empezará divisiones formando 2 células, 4 células, y así terminará formando nuevamente en periodo embrionario y fetal un nuevo organismo. En esta presentación nos encontramos con una serie de términos, números especialmente, 2N2C, 2N4C, meiosis, mitosis, que son los temas que vamos a ver específicamente ahora. Sabemos que una célula, representada por este círculo, con un punto, sería el núcleo y la célula, contiene en su núcleo ADN y habitualmente una célula tiene lo que llamamos un ciclo celular. Ciclo celular es un proceso que comienza y termina en el mismo punto. Y en una de sus partes existe la división, lo que llamamos división celular. Esta célula ingresa habitualmente en una etapa G1 cuando ingresa al ciclo, y al final de la etapa G1 tiene dos posibilidades: o pasar a la etapa G0 o pasar a la etapa S. Si pasa a la etapa G0, la célula se especializa y comenzará a cumplir una función. Pero si pasa a la fase S, su molécula de ácido desoxirribonucleico se duplica generando dos moléculas, que luego ingresará a la célula de la fase G2 para enfrentar un proceso de división celular. Este proceso de división celular tiene varias etapas que finalizan
en alguno de los casos generando dos células que son idénticas a la célula que le dio origen, o pueden generar 4 células que son diferentes a la célula que lo originó. Pasaremos a ver estas dos posibilidades. La primera posibilidad la conocemos como mitosis y es un proceso por el cual a partir de una célula se originan dos células idénticas. Y trataremos de entender algunas cosas que ocurren durante este proceso de una manera sencilla. Las células que hacen este proceso son células diploides, es decir, que tienen 46 cromosomas, o sea, 23 pares. El ADN entonces está dividido en cromosomas y acá a los fines prácticos representamos solo un par de cromosomas y en diferentes colores porque un cromosoma es recibido del padre y otro es recibido de la madre. Esta célula se dice que el número de cromosomas que tiene es 2n. 2n, ¿por qué? Porque tiene dos cromosomas, uno recibido del padre, otro recibido de la madre. Y la cantidad de ADN es 2c, porque tenemos una cantidad de ADN acá y otra cantidad de ADN acá. Entonces una célula, en general decimos que es 2n, porque tiene dos cromosomas de cada tipo, y 2c porque tiene el doble de cantidad de ADN. Esta célula durante la etapa G1 llegaría acá y podría ir a la G0, pero nos interesa la fase S. En la fase S se duplica el ADN y al duplicarse el ADN, cada cromosoma se duplicó pero queda unido por el centrómero. Por lo tanto, partimos de una célula, pensando que tiene únicamente dos, que tiene dos cromosomas, por eso es 2n, y al final de la fase S seguimos teniendo dos cromosomas, pero ellos se han duplicado, por lo tanto la cantidad de ADN que tenemos ahora es el doble. Por lo tanto, al final de la fase S, la célula va a ser 2n, porque sigue teniendo dos cromosomas de cada tipo, pero es 4c, porque la cantidad de ADN se duplicó, como podemos ver acá en el esquema. Así enfrenta la fase G2, y luego entrará a la mitosis, que tiene varias fases: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Durante la profase y la metafase tenemos la célula en la misma condición. Los cromosomas siguen unidos por sus centrómeros, por lo tanto en profase y metafase, al igual que en G2, la célula se dice que es 2n4c. Pero al llegar a anafase se separa y una cromátide del cromosoma que está doble va a ir hacia un lado y la otra va a ir hacia el otro. Y lo mismo pasa con el que tenemos representado en verde. Por lo tanto, acá la cantidad de cromosomas ahora pasa a ser 4. Por eso decimos que en esta situación la célula es 4n. Pero la cantidad de ADN sigue siendo 4, que es lo que teníamos acá. Por lo tanto, en anafase la célula va a ser 4n4c. Los cromosomas van a migrar hacia los polos de la célula y se va a producir la citocinesis, formando dos células que cada una de ellas se va a llevar dos cromosomas. Por lo tanto, la célula vuelve a ser 2n2c. Este proceso que conocemos como mitosis es un proceso que ocurre en la mayoría de los tejidos, especialmente en aquellas partes del tejido que está encargado de regenerar células, como el estrato basal de la epidermis, fue uno de los ejemplos. Muy bien. La mitosis es un proceso de división celular que es importante para el crecimiento porque aumenta el número de células y permite el crecimiento de los tejidos, de los órganos, aparatos y sistemas. Vamos a ver ahora lo que conocemos como meiosis, que es un poco más complejo. Pero igualmente partimos de la misma manera. Tenemos una célula que es 2n2c porque tiene dos cromosomas y la cantidad de ADN lo llamamos 2c, porque tenemos una parte del ADN acá y otra parte del ADN acá. Esta es una célula que sabemos como diploide. Esta célula termina G1, entra en la fase S. Como vimos, en la fase S se produce la duplicación del ADN, por lo tanto el cromosoma negro en este caso se va a duplicar quedando unido
por el centrómero y el verde se va a duplicar quedando unido por el centrómero. Partimos con 2 cromosomas, tenemos 2 cromosomas, por lo tanto la célula sigue siendo 2N, pero es 4C, de la misma manera que vimos hoy. De la misma manera progresa para fase G2, profase y metafase. En la anafase de la meiosis se produce la división, pero a diferencia de la mitosis, acá la división es distinta. Un cromosoma va a ir a una célula y el otro cromosoma va a ir a la otra célula. La célula que le dio origen era 2N, acá está mal, es 2N y 4C. Cuando se produce la división, un cromosoma va para una célula y un cromosoma va para la otra, por lo tanto la célula hija va a ser 1N porque va a tener un cromosoma, pero como tiene 2 cromátides va a ser 2C. Y lo mismo va a pasar con la otra célula. Cada una de estas células que tiene un cromosoma con 2 cromátides va a iniciar un nuevo proceso de división en el que ya no hay duplicación del ADN. Y en este proceso de división se van a producir células que lo que va a ocurrir es que el cromosoma que tiene 2 cromátides unidos por un centrómero se va a dividir en 2 cromátides, por lo tanto cada célula se va a llevar un cromosoma con una sola cromátide, por eso cada una de estas células va a ser 1N, 1C. En este caso, como podemos ver en la división meiótica, tenemos 2 ciclos de división y lo que partimos es de una célula diploide, es decir, que tiene, como podemos ver en el esquema, 2 cromosomas de cada tipo. En la primera división meiótica generamos 2 células que ya son haploides, tienen un solo cromosoma, aunque tiene 2 cromátides. Y luego en la segunda división, cada una de estas células que tiene un cromosoma con 2 cromátides se va a volver a dividir para dar una célula con una sola cromátide, que es una célula de tipo haploide. Este proceso de división meiótica ocurre únicamente en las gónadas y es el proceso que permite que a partir de células diploides se generen las gametas. ¿Por qué las gametas son células haploides? Es decir, ¿por qué tienen un solo cromosoma de cada tipo? Esto podría explicarse de una manera sencilla, porque en el proceso de fecundación se tienen que unir 2 gametas para formar el cigoto. El cigoto es una célula que luego se va a dividir por división mitótica, es decir, va a ser células 2N que van a seguir dando 2N, 2C que van a dar células 2N, 2C. Por lo tanto, las gametas que se unan tienen que ser 1N, 1C, porque al unirse 2 de estas gametas van a poder generar una célula que sea 2N, 2C. Así, entonces, simplificando el proceso, podemos decir que la división celular puede cursar por 2 mecanismos distintos. Uno de ellos es la mitosis, que a partir de células diploides genera otras células diploides idénticas y que permite el aumento del número de células, el crecimiento de los tejidos y el desarrollo de órganos, aparatos y sistemas. Por el otro lado, la meiosis, a partir de células diploides, genera células haploides que constituyen lo que llamamos como gametas, que cuando se encuentren 2 gametas de sexo contrario, se producirá la fecundación, se formará un cigoto que es nuevamente diploide y que tendrá la capacidad de dividirse por mitosis para ir generando en primer lugar un embrión, un feto y luego un organismo entero. Acá finalizamos la clase, le aconsejamos que lea el archivo adjunto a esta clase y que conteste la ejercitación.